y les preguntan, ¿por qué eres cristiano? ¿Qué respuesta le darían a estas personas? ¿Por qué eres cristiano? Quizá muchos piensen en decir, soy cristiano porque voy a la iglesia. No, esa es una consecuencia de haberse convertido al cristianismo o de ser seguidor de Cristo. Otros pueden decir, soy cristiano porque Dios llenó el vacío de mi corazón. Sí, pero hay gente también que no siente el vacío su corazón y lo llena temporalmente, claro, con los placeres de la vida, ¿no? Otros, ¿qué respuesta pueden dar acerca de por qué se les llama cristianos? ¿De dónde surge esto de que te llaman cristiano? Y justamente vemos el origen del título de cristianos en Hechos capítulo 11 que vamos a ver el día de hoy. ¿De acuerdo? ¿Qué significa ser cristiano? ¿No? ¿Será que cristiano es aquella persona que trata de vivir lo mejor que puede en su vida y se congrega los domingos, se reúne los domingos? ¿Eso es cristiano? Eso lo hacen las sectas también. Tratan de vivir de la mejor manera, esforzándose y se reúnen, ¿no? Un día a la semana también. Entonces, ¿qué nos hace cristianos, hermanos? Que podamos nosotros el día de hoy dar una respuesta contundente, ¿no?, a estas personas, bíblica, doctrinalmente sólida. Porque sí, hay mucha gente que dice ser cristiana en estos tiempos, pero que no sigue a Cristo. Dice que es cristiana, pero por la familia. Es cristiana por la costumbre. O es cristiano porque, pues, como Dios es amor y Él no quiere estar peleado con nadie, ¿no? Yo también quiero amor y no la guerra con todos, ¿no? Quiero llevarme bien con todos, ¿no? Paz, armonía. ¿Será eso ser cristiano? Por eso que durante este mensaje también puedan pensar acerca de por qué somos llamados cristianos. ¿Qué respuesta darías tú a esa persona de por qué ostentas el título de cristiano? Y si realmente mereces ser llamado cristiano, ¿no? Bien, vamos a comenzar entonces. Y vamos a ver el día de hoy dos puntos. Primero, de los versículos del 19 al 21, vamos a ver que los que somos llamados cristianos, no andan solos, sino que la mano de Dios está a su favor, a nuestro favor. Actúa siempre Dios respaldando e impulsando a su iglesia. Y en el segundo punto, que es de los versículos del 22 hasta el 26, ya prácticamente hasta el final, hasta el 30, vamos a ver que si somos llamados cristianos, entonces tenemos que responder al llamado de cumplir como iglesia. No hay cristiano que diga, soy cristiano o soy parte de una iglesia y no participe de la iglesia, ¿no? Mucha gente ya hasta con la virtualidad se ha dejado influenciar mucho con ideas equivocadas de que solamente si yo me mantengo en virtual ya soy cristiano. No es así. No es así, ¿no? Tanto en el primer siglo como ahora, congregarse es vital. Muy bien. Entonces vamos a comenzar, queridos hermanos. En el primer punto, vamos a ver cómo la mano del Señor está a favor de los que han creído en Él. Versículos del 19 al 21 nos va a decir, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hermanos,
Una vez un cristiano de los primeros siglos que veía el martirio y la entrega de la iglesia y que no negaban su fe, él dijo esto, que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. ¿Sí? Y así fue, hermanos, porque la iglesia creció, pero creció regada por la sangre de los mártires, de cristianos que demostraron no solamente seguir a Cristo en las buenas, sino hasta el final, ¿no? Y justamente la iglesia va a crecer si nosotros morimos a nuestro yo y vivimos una vida entregada a Él. No el pastor, no algunos hermanos, no las hermanitas o tales grupos, sino todos. Esta semilla sembrada con el sacrificio, la predicación, la devoción de los primeros cristianos, fue la que multiplicó y dio grandes frutos que cubrieron a todo el imperio romano del Evangelio. Y todo esto tuvo un comienzo, sí, donde se comenzó a ver el gran esparcimiento. ¿Cuál fue el primer gatillazo? ¿Cuál fue el primer comienzo en que la palabra salió al mundo y comenzó a transformar el mundo antiguo? Comenzó con el primer martirio registrado en Hechos, la muerte del diácono Esteban. Su sacrificio, hermanos, hizo que los demás fuesen impulsados a mirar a donde Dios estaba mirando, es decir, más allá de sí mismos. Porque los judíos hasta este momento y la iglesia en Jerusalén solamente se veía a sí misma y decía, sí, vamos a predicar, ministrar entre los judíos, y aún esta idea los sujetaba y los frenaba a ver lo que ya era evidente, lo que ya Dios había mandado en la Gran Comisión y de lo que ya habían corroborado con la casa de Cornelio. Entonces, al mirar más allá, la persecución les ayudó a eso, a mirar más allá, para llevar el mensaje de manera oficial a los gentiles. Y esto comenzó desde 3 lugares, hermanos. El versículo 19 nos va a decir, comenzó yendo a Fenicia, a Chipre y a Antioquía de Siria. Acá no especifica qué Antioquía, pero es Antioquía de Siria. Recordemos porque hay bastantes Antioquías en aquel entonces. Ahí vamos a hablar un poquito de eso. Por eso para distinguirla. ¿De acuerdo, hermanos? Se fue a llevar el evangelio a esos lugares a través de los problemas. Y cuando pasemos una situación difícil, familiar, laboral, que esto nos lleve quizá a reunirnos con algunos amigos, familiares, recordemos que Dios usa los problemas para impulsarte y para que compartas ese evangelio. No veas el problema como algo que puede frenar el evangelio, sino algo que puede impulsarlo más. Y es lo que Dios usó en el primer siglo y sigue usando. Llegó el evangelio a Fenicia, ¿no? Y para esto he preparado pues unas imágenes para que vayamos haciéndonos una idea. Por el martirio de Esteban, mucha gente salió y llegó a los lugares de Chipre, ¿ya? A estos 3 lugares que están en el mapa. Chipre, que es una isla, Fenicia, que esta es la tierra de Israel, entonces al norte, arribita, más arribita, las tierras de Tiro y de Sidón, ahí es Fenicia, son costa, es la costita, ¿ya? Es territorio gentil. Y más arriba está Antioquía de Siria, ahí lo pueden ver. Entonces, vamos a ver que a esos lugares fueron la mayoría de los que escapaban de la persecución que hubo. Fenicia era la franja costera, se extendía hacia el oeste y las estribaciones de los montes del Líbano, ¿no?
Chipre es la isla mediana del Mediterráneo. Miren, ahí ven la isla, está cercana ahí. Cerca a la costa de Siria, ¿ya? Por el este, y de Asia Menor al norte, ¿no? Y por último vemos Antioquía de Siria, que era una ciudad cosmopolita, ¿ya? Y es la que nos centraremos el día de hoy porque de eso habla el texto, lo que ocurrió en Antioquía de Siria, ¿ya? Vamos a ver un poco acerca de esta región para entrar en el contexto. Miren, Antioquía de Siria estaba situada al extremo sur de lo que ahora conocemos lo que es Turquía, ¿ya? Estaba a orillas de Oróntenes, su nombre actual de ahora es Antaquia, ¿ya? Ya saben la similitud. Ahí ven la ciudad desde la foto que le tomé con mi dron. Entonces, ven, desde lo alto, todo es esta ciudad. Vamos a verlo más de cerca. Ahí voy a bajar a mi dron. Ya, le puse color ahí. Entonces, prácticamente toda esta es la región. ¿Ven? Toda esa es Antioquía de Siria. Si lo pueden ver claramente. ¿Ya? Esta ciudad fue fundada en la época intertestamentaria. Esta ciudad la fundó Seleuco I, que era de la dinastía de los Seleucidas, ¿no? Uno de los generales que dejó Alejandro Magno, ¿ya? Entonces se le puso así Antioquía en honor a Antíoco, el padre de Seleuco, ¿ya? Esto pasó aproximadamente los 300 antes de Cristo. Y al pasar el tiempo, ustedes saben que pasa de un dominio a otro, y en el año 65, ¿no? Ya es más de cerca, entonces en el año 65 los romanos la conquistan y la hacen la capital de la provincia romana de Asiria. En pocas palabras, la hacen capital de Asiria, ¿ya? Entonces, resulta que en el primer siglo Antioquía se vuelve una de las 3 grandes ciudades e importantes del Imperio Romano. Una de las primeras ciudades importantes era Roma, la segunda era Alejandría y la tercera, Antioquía. Para que entendamos cuán importante era esa región, ¿no? ¿Cuánta gente vivía en Antioquía? Aproximadamente 500.000 habitantes, medio millón. Esta ciudad era una ciudad, como ya les dije, cosmopolita, situada en un valle amplio y fértil. Ahí pueden ver, pues, ¿no? Los montes, todo está verdecito, es próspero y es un lugar comercial, hermanos. Es cosmopolita porque, pues, es un lugar donde pasan y se reúnen gente de todas partes, sea para el comercio y también debido a sus grandes carreteras. Esta ciudad, pues, tenía sus murallas, como pueden ver ahí, sus murallas, ¿no? Que también la guardaban. Y así como era conocida por su comercio, por su prosperidad, también era conocida por el lado de la inmoralidad. Como ustedes saben que en aquel tiempo, pues, las conductas inmorales eran lo más común ahí. A Antioquía se le conocía como una ciudad donde tú podías buscar tu placer. ¿Cómo era la actitud de la gente de Antioquía? Y yo quiero leerles un poco acerca de alguien que cita acerca de cómo era la gente en aquel tiempo. Dice esta cita: aquello era un amontonamiento que jamás he visto. Embaucadores, charlatanes, habían comediantes, bufones, brujos, sacerdotes fraudulentos, bailarinas, héroes de circo, teatro, una ciudad de carreras, tenía su hipódromo, gladiadores, tenía sus arenas de combate, bailes, cortejos, un lujo loco, toda la locura de Oriente, la superstición ignominiosa y de orgías fantásticas. Esto era una cita de alguien que pudo ver cómo era la ciudad en aquel tiempo. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta ya cómo eran los habitantes, ¿no?
Prácticamente la actitud de los antioquenos era que era gente vivaz, se creía pues muy lista, avivada, eran libertinos. Y todo esto que les he dicho, ¿por qué eran así? Porque obviamente era impulsado por el culto y su templo que tenían ahí de la ninfa Dafne, ¿ya? La diosa menor o ninfa Dafne, ¿ya? Y cuando le rendían adoración, justamente esta figura idólatra representaba a la vida compulsiva, desenfrenada. Así que ya se pueden imaginar cómo la adoraban, ¿no? Los sacerdotes, mira, y para que nos demos una idea, el culto a la ninfa Dafne, que se le daba ahí, venía de la mitología griega, ¿no? Resulta que Dafne, pues, era ¿no? una mujer, una diosa, que era acosada, perseguida por Apolos, ¿no? El dios Apolos, que se había enamorado de ella porque había sido flechada con una flecha del amor, ¿no? Lo flecharon a Apolos y Apolos la correteaba, pues, ¿no? Entonces, así enamorada, hasta que ella pidió ayuda a un dios y la convirtieron en un laurel para que no la atrapara. Entonces, siguiendo esta historia, hermanos, prácticamente lo que hacían cada noche, cada día, era celebrar de esa manera, ¿no? Las mujeres salían a la calle, las sacerdotisas de Dafne salían y llamaban a los hombres, llamaban a la gente, a los habitantes, a que los persiguieran, que las persiguieran, llamándolos a estas prácticas inmorales, ¿no? Así era. Pero a pesar de tanta corrupción y desviación, en esta ciudad la luz del Evangelio comenzaba a brillar, hermanos. Y sería Antioquía la base sobre la cual todas las naciones recibirían esta luz. Porque posteriormente Antioquía se convertiría en la base para las misiones mundiales. O sea, nadie se lo esperaría. Nosotros lo sabemos porque ya tenemos el libro de los Hechos completo, ahí lo leemos completo. Y aunque los discípulos comenzaron a llevar la luz de Cristo, parecía que no alumbraban bien la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque hablaban solo a los judíos, pues. Es ahí donde ellos debían de recordar las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 15, que les dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco tú enciendes una lámpara y la pones debajo de un cajón. Tienes que ponerla sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. No a algunos, sino a todos los que están en casa. Entonces, de igual manera, el Evangelio tenía que ser presentado a todos para que pueda alumbrar correctamente. No solo a los judíos, sino también a los gentiles. Y esto fue lo que hicieron unos varones de Chipre y de Cirene, como nos dice el texto. Y nos puede sorprender por qué el discípulo Lucas, que escribe el libro de los Hechos, no haya registrado los nombres de estas personas que hicieron este trabajo impresionante ahí en Antioquía. Pero hemos de reconocer, hermanos, que este anonimato es muy probable que ellos hayan con un corazón decidido y obediente al mandato del Señor no ser reconocidos. Podremos pensar en ello. Que hayan entrado en Antioquía dispuestos a hablarles a todos de las buenas nuevas de Cristo sin esperar a ser alabados o reconocidos, ya que es posible que tuvieran por sumo gozo y privilegio que sus nombres estén escritos y reconocidos en el libro de la vida. Claros para con Dios, aunque desconocidos para con el mundo. Qué gran ejemplo nos da esto, ¿no? Ellos esperaron la mayor alabanza, la cual viene de Dios y de los santos en gloria en los cielos. Una mejor alabanza y reconocimiento que la que podrían recibir en aquel momento. El texto nos dice: la mano del Señor estaba con ellos. Nos dice que Dios respaldaba con poder a quienes seguían su programa celestial. Ya estaba programado en la agenda predicar a los gentiles. Entonces,
Los gentiles habían sido llamados a formar parte de la familia de Dios. Y ellos comprobaron cómo la mano del Señor estaba con ellos para salvar. Por eso decimos que el Evangelio es poderoso para salvar, para cambiar las vidas. Se hizo manifiesto en aquel lugar y mucha gente se convirtió al Señor. Y la conversión implica ¿qué? Abandonar el pecado, ¿no? Yo sé que muchos pueden estar lidiando con el pecado, pero a medida que venimos al Señor, nos arrepentimos, vamos abandonando y dejando esas prácticas viejas. Y lo mismo hizo la ciudad de Antioquía, ¿ya? Esto demuestra que lo que causa el evangelismo y que esto sea un éxito no es la gran cantidad de folletos repartidos, no son las grandes olas de evangelización, como ahora se hacen, sino el obrar poderoso del Espíritu de Dios que muestra a la gente su pecado y los lleva a Cristo. Entonces podemos ver claramente eso, hermanos. Hasta aquí hemos hablado ya acerca de Antioquía. Y a partir de aquí vemos cómo ya el Señor comenzaba a añadir a su iglesia a los de Antioquía. Y ahora vamos a pasar al punto número 2. ¿Qué toca ahora? La gente se convierte. ¿Qué toca ahora? Responder al llamado y servicio como iglesia. Y esta noticia llega a oídos de los hermanos que estaban en Jerusalén. ¿Ya? Llega a oídos de los hermanos que estaban en Jerusalén y la iglesia de Jerusalén dice, tenemos que enviar a alguien. Tenemos que enviar a alguien para enseñar, ministrar y ordenar a los hermanos que se han añadido a Cristo. ¿A quién vamos a enviar? A Bernabé, que ya hemos visto en Hechos capítulo 4, ¿verdad? Capítulo 4, ¿no? El hijo de consolación, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Bernabé? Bien. Y lo que hace Bernabé es traer a Saulo, que estaba en otro lugar, ¿no? Predicando, lo trae para trabajar juntos en Antioquía. Recordemos que Saulo era conocido por haber perseguido a la iglesia, pero ya se había convertido al Señor. Dios lo había convertido y lo trajo para trabajar con él y enseñar a los hermanos en Antioquía. Ahí se congregaron un año, enseñaron a mucha gente y ahí se les comenzó a llamar a los seguidores de Cristo cristianos. Ese es el origen. Entonces vamos a ver vamos a ver en estos momentos, en este segundo punto, cómo es que la mano del Señor está para bendición de quienes lo obedecen. Cuando se supo la evangelización de Samaria, porque Felipe estaba predicando en Samaria, ¿a quiénes enviaron? Enviaron a Pedro y a Juan, ¿verdad? Para ver cómo se estaba desarrollando la obra. Ahora en Antioquía, ¿no? Los hermanos de Jerusalén estaban preguntándose posiblemente, ¿no? ¿A quién vamos a enviar? Y esto es lo que les dije. Decidieron a Bernabé, pero la pregunta es, ¿por qué? Cuando ustedes leen la Biblia y ven acerca de Bernabé, ¿de dónde era Bernabé? ¿De dónde venía Bernabé? ¿De dónde venía? ¿Natural de dónde era? ¿De dónde era? Vamos al mapa. ¿De dónde era? Bernabé venía de Chipre. Y Chipre pues está cerca ahí a la orilla de Antioquía de Siria. Y Bernabé, como era de ahí, a diferencia de los demás judíos pues que estaban centrados al sur y no tenían mucho contacto con los gentiles, decían, oye Bernabé, tú eres de ahí. Tú los conoces, tú interactúas, sabes cómo son, tú tienes esa facilidad. Tú puedes llevar el mensaje de consolación, de salvación, tú puedes armonizar muchas cosas con ellos. Para los judíos es difícil eso, ¿no? Entonces, por eso era uno de los idóneos para enviarlo a Antioquía de Siria, ¿no? Entonces, ahí entendemos también, hermanos, la responsabilidad de la iglesia acerca de la misión. O sea, no es que alguien se convierta al cristiano y lo dejes a su suerte. Se le invita a congregar, a seguir aprendiendo en la iglesia, ¿ya?
Y como había una preocupación porque había mucha gente y uno solo no bastaba, imagínense pues, ¿no? Uno solo no basta para enseñar a muchos. Recordemos que en Antioquía se formaron muchas iglesias, más de 20 iglesias había en Antioquía. Entonces, ¿cómo, no? ¿Cómo surtir? ¿Cómo enseñarles a todos? ¿Cómo administrar eso? Era todo un gran problema, ¿no? Si no se manejaba bien. Y es posible que ahí, al ver a los convertidos, porque recordemos que en Antioquía de Siria habían tanto gentiles como también judíos y prosélitos, ¿no? Pero en su mayoría gentiles. Es posible que Bernabé se haya puesto a pensar, ¿no? Pensemos, ¿quién puede ayudar en esta obra? Llamar a un mero judío no sería tanto así, ¿no? Porque la mayoría está ocupado en Jerusalén. Ahí hay más de 8.000 en Jerusalén, hay convertidos, imagínense, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Estos nuevos creyentes necesitan a alguien que los pastoree, no solamente que sea judío o que sepa de la tradición judía, sino que también entienda a los gentiles. Alguien que sea valiente, fuerte de carácter, porque los de Antioquía no eran personas mansas, ya hemos visto, eran vivaces, se creían así, bien libertinos, no me mandas, yo hago lo que quiero, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Ahí necesita carácter para defender la misión también de aquellos que quieran torcer el evangelio con falsas enseñanzas. Entonces, Bernabé posiblemente haya pensado, ¿por qué tomar a un hermano que está ocupado si hay hermanos que están disponibles? ¿Quién está disponible dando vueltas por ahí? Saulo de Tarso. ¿Qué hace Saulo, Pablo? Sí, es que nadie, no se quieren juntar mucho con él porque piensan que no es cristiano, pues los quiere engañar. Pero ya había pasado mucho tiempo desde su conversión. Entonces ya había pasado mucho tiempo y él seguía predicando a Cristo, sufriendo, huyendo de un lugar a otro. Hasta lo tuvieron que sacar con una cesta, bajándolo por un muro para que escapara. Y su vida demostraba que su fe era genuina. Entonces, ¿qué hizo Bernabé? Nadie quiere usarlo, ver el valor que tiene Saulo, pues perfecto, yo sí. Yo lo voy a usar porque es valioso para el ministerio. Esto posiblemente lo entendiera Pablo mucho después cuando llama a Marcos. Cuando llama a Marcos dice, tráete a Marcos, ¿no? Con el que me peleé hace tiempo, ¿no? Con el que le dije, no, nos abandonaste en el primer viaje misionero, ya no vengas con nosotros. Yo sé que es importante, tráelo a Marcos. Entonces, él no sabría, ¿no? Qué paradójico, ¿no? Qué irónico, ¿no? Entonces, pero vemos ahí que trajo a Saulo Pablo de Tarso. Él sí. Entonces lo ayudaría a enseñar a la comunidad cristiana. Ahí, ¿cómo forjarían una relación en familia con ellos? ¿Cómo forjarían esa amistad? ¿Cómo les enseñarían a caminar con Dios? Hechos 11. ¿Qué nos dice que hicieron ahí todo un año? Versículo 26. Miren, ve. Así es. ¿Cómo yo puedo conocer a esa persona? Pues estando con esa persona. Y eso es congregarse. ¿Se dan cuenta? Entonces, de manera que congregarse es vital, es importante para el crecimiento. Yo no puedo vivir aislado solamente escuchando sermones vía virtual. Eso es algo, un medio temporal, ¿no? Eso es si hay causas fuertes, ¿no? Que me impiden a mí ir, ¿no? Pero si puedo, tengo que ir. Entonces, eso es importante. Ahí, en congregarse, reunirse, forjarían esa relación familiar, ¿no? Es conocerse unos a otros, pero también juntos se vería cómo uno vive la fe. Porque la fe no solamente se habla, la fe se vive, ¿verdad? De manera que hasta acá, hermanos, hemos podido ver la formación de una iglesia a partir de una obra misionera. Se llega a evangelizar un lugar, Dios permite que la gente se convierte, se envían ministros a reconocer la obra, se prepara un equipo de líderes. Miren qué hizo Bernabé, jaló a Saulo, ¿no? Lo preparó y ministraron juntos, ¿no? Enseñaron juntos.
Se les dijo la importancia de adorar al Señor y congregarse. ¿Vale? ¿Ya ven todo eso? Y por último, ¿qué ocurrió ahí? Al final dice, ahí fue la primera vez que se les llamó a los seguidores de Jesús cristianos. ¿Y qué significa eso? Que no solamente digas, yo voy a la iglesia o a otra tal iglesia y voy saltando como sapito. Tú puedes ir a una y otra iglesia, no hay problema. Pero ¿cuál es lo importante? Tu identificación y compromiso con la misión de Dios. No puedes estar como sapito de iglesia, de congregación y congregación sin hacer nada. Es por eso que el texto nos dice, se les llamó cristianos a los de Antioquía. ¿Por qué? Porque se comprometieron con la obra de Dios. Y ya desde el versículo 27 hasta el 30, lo que notamos claramente es que la iglesia demostró un gran sentido de compañerismo. Aprendieron lo que era el desinterés, la generosidad. ¿Por qué? Porque mientras que Jerusalén pasaba hambre y a ellos les iba bien y tenían en abundancia, ¿qué se hace con la abundancia? Se comparte. Pues. Y es por eso que enviaron una ofrenda de ayuda. Enviaron plata. Entonces, fíjense, ¿no? Por Antioquía de Siria, los hermanos de Jerusalén no pasaron hambre. Qué importante, qué importante. Y así, ya en Hechos capítulo 13, unos 2 capítulos más adelante en la Biblia, vemos que esta fue una iglesia que preparaba misioneros y evangelistas para enviarlos al mundo romano a predicar el evangelio. ¿Y quiénes fueron los primeros misioneros enviados? Pablo y Bernabé. ¿No? ¿Quién los escogió y los envió a las misiones? El Espíritu Santo habló ahí. Dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. Señor, tú hablaste, ya, ok. Y así comenzó las misiones. Ahora, yéndonos un poco más, porque la Biblia acaba ahí nomás, vemos que acaba con la prisión de Pablo y nada más, y no nos cuenta más. ¿Qué fue de Antioquía entonces un poco más en la historia? Ya a finales del siglo I, un pastor muy reconocido y querido por la iglesia de las iglesias en Antioquía, se llamaba Ignacio, obispo de Antioquía. Obispo es supervisor. Él supervisaba las iglesias en Antioquía, cómo andaban, cómo caminaban en la fe. Y es importante Ignacio de Antioquía. ¿Por qué? Porque él fue discípulo directo del apóstol Juan, pues. Entonces, él llegó a escribir cartas acerca de cómo la iglesia tenía que organizarse y también tenían que respetar a la autoridad de sus iglesias locales. Tenían que reconocer también que el obispo no era mayor que el anciano, ni que el anciano mayor que el obispo. Esto lo dejó claro en sus cartas. Sino que entendían que Dios llamaba a esta posición velando sobre la iglesia local y cuidarlos de toda herejía, de toda división, de todo problema, ¿verdad? Entonces, esto es lo que habla un poco en su carta a Ignacio. Ya después vemos que Ignacio fue denunciado a las autoridades romanas y fue condenado por el emperador Trajano. ¿Ya? Él murió martirizado. Más adelante vamos a ver que miren, a diferencia de muchas congregaciones, la congregación de Antioquía en los siglos 3 y 4 se volvió muy, muy importante por cómo interpretaban las escrituras. Cuando muchos interpretaban solo alegóricamente la Biblia, Antioquía interpretaba literal, históricamente la palabra de Dios, que es lo que es fundamental para interpretarla. Entonces, muy buena, ¿no? Muy buena la interpretación en aquel entonces. Ellos rivalizaban con la congregación de Cesarea, y vemos pues que su interpretación, su estudio teológico era muy bueno. ¿Ya? Entonces, vemos hasta ahí, hermanos, cómo es que crece la obra del Señor en Antioquía. Ahora, centrándonos ya en la última parte, donde dice que fueron llamados cristianos, ahora yo les pregunto, pues, ¿qué dirían ustedes
¿no? Si alguien les pregunta qué significa ser cristiano, ¿qué le diría? Los de Antioquía mostraron ser cristianos. Para los griegos era una burla, ¿no? Poner estos apelativos. A los griegos romanos usaban estos apelativos, seudónimos como desprecio, burla, ¿no? Como la ironía, ¿no? Miren estos seguidores de Jesús, ¿no? Cristianos. Lo usaban como burla. Pero lo más maravilloso es que estas personas, esta palabra de ofensa, de burla, lo convirtieron en un título que iba a ser, a partir de ese momento, admirado por mucha gente. Ya no se podría decir que ser cristiano sería motivo de burla, motivo de vergüenza o de oprobio, sino motivo de honra. Ser llamado cristiano, no cualquiera puede decir, uy, yo ostento bien el título de cristiano. Porque a los seguidores de Jesús se les llamó hasta esos momentos de muchas maneras. Se les llamó discípulos, se les llamó santos, se les llamó testigos de Cristo, se les llamaba también los del camino, así se les decía. También se les decía los nazarenos. Pero es con este apelativo de cristianos con los que serían conocidos hasta nuestros días. Y aquí vemos que estaba la clave, hermanos. Porque como cristianos no nos seguimos a nosotros mismos. Si eres cristiano, vives negándote a ti mismo, que ya explicamos que era negarse a sí mismo, y poner a Cristo y las prioridades del reino de Dios por encima. Por eso ellos no buscaban algo para sí mismos, sino para la gloria del reino de Dios. Ser cristiano era un privilegio, porque no eres tú quien escoge ser llamado cristiano, es Dios quien te escoge, ¿no? Y quiero hablarles un poco acerca de algunas personas que ostentaron bien este nombre, este título de ser cristianos hasta el final de sus vidas. El historiador Eusebio de Cesarea de los primeros siglos registró en sus escritos la confesión de una persona cristiana que se llamaba Sanctus de Lyon. Esta persona fue torturada por causa de su fe. Y mientras lo torturaban y esperaban a que se retractara o que maldijese a Dios y a Jesús, él solamente respondía, soy cristiano. Cada vez que le decían, ¿a qué nación perteneces?, él respondía, soy cristiano. ¿En qué ciudad vives? Soy cristiano. Sus interrogadores comenzaban a enojarse y lo oprimían aún más. ¿Eres esclavo? ¿Eres libre? ¿Qué eres? Soy cristiano, respondía él. Sin importar lo que le preguntaran, su respuesta fue siempre la misma hasta que murió. Otro caso en la historia de la iglesia muy conocido, hay muchos mártires en la iglesia, pero siempre me gusta compartir el caso de Perpetua de Cartago, año 180 después de Cristo y vivió hasta el 203 aproximadamente. Fue la época del emperador Septimio Severo. Ella era una joven de 20 y tantos años, de clase alta, adinerada, y se convierte a Cristo, ¿no? Ya prácticamente teniendo un hijo recién nacido. Cuando su padre se entera de que ella se había vuelto cristiana, él va a visitarla constantemente a la cárcel. Y en una de esas visitas, él implora que niegue a Cristo, que adore al emperador y que reconozca a los dioses paganos para salvar su vida, que piense en él, que piense en su hijo, ¿no? Que no arruine su vida. Y ella es lo que le responde a su padre y le dice, padre, ¿ves este jarrón de aquí? Y responde ella, ¿podría llamarse ese jarrón de otro nombre que no sea de lo que es? No, hija, le dice. Bueno, tampoco se me puede llamar otra cosa que lo que soy, y soy cristiana. Eso fue lo que le dijo a su padre, ¿no? Y al decirle eso, imagínense la reacción del padre. ¿Ustedes creen que el padre siguió triste? No, se abalanzó sobre ella, la golpeó, la arañó, la quiso prácticamente golpear, ¿no? De rabia, ¿no? De impotencia. Y llegó el día de la audiencia.
En aquel entonces era procónsul Hilariano. Este procónsul le preguntó para juzgarla, ¿no? ¿Eres cristiana entonces? Le preguntó el gobernador y ella dijo, sí, lo soy. El veredicto fue morir en la arena romana. Perpetua, junto con su sierva, junto con otros hermanos, en aquel entonces estaban en prisión y fueron martirizados en la arena. Ella sí entendió lo que dijo Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 11, que dice, es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él sus sufrimientos. También quisiera ser como Él en su muerte y de alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos. Bueno, y ahora, si alguien me pregunta por qué soy cristiana, ya que yo les pregunté eso a ustedes y se me puede devolver la pregunta a mí, yo podría dar muchas razones, de verdad, pero quiero compartir algunas con ustedes. Yo digo ser cristiano no porque soy una buenita persona o no porque intento ser una buena persona, sino porque Dios le bastó escogerme a pesar de mi indignidad y de mi maldad. Por eso soy cristiano, por elección de Dios. Porque si no, durante mucho tiempo ya hubiera dejado de hacer lo que hago ahorita. Segundo, pues soy cristiano porque he sido convencido por las mismas escrituras que lo que dijo Jesús acerca de él es verdad. Jesús afirmó ser el Mesías del Antiguo Testamento. Jesús afirmó ser el único Hijo de Dios que comparte la misma divinidad con el Padre. Que Jesús afirmó ser nuestro único Salvador y Juez, como hemos leído en Isaías. Yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Ese es Jesucristo. Tercero, creo en lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Creo que realmente lo que Él hizo sí repercutió. Más allá de algo moralista, una buena causa ideológica que muchos puedan pensar. La misión de Cristo no fue solamente ayudar a la gente pobre o ayudar a los que eran menos escuchados. Cristo vino a expiar nuestros pecados. Cristo vino para revelarnos que Dios es un Dios de amor, pero también un Dios justo. Por eso hay un cielo y hay un infierno. Cristo vino para conquistar el poder de las tinieblas que me esclavizaban. Cuarto lugar, porque creo que Cristo murió y nos hizo nuevas criaturas y nos ayuda a caminar en Él con su Espíritu Santo. En quinto lugar, Cristo da verdadera libertad. No una libertad que te impulsa al libertinaje, sino que una libertad en la cual cuando pecas te das cuenta de que estás sucio. Una libertad en la cual te das cuenta de que al pecar eres esclavo de tu yo. Y que solo confesando tu pecado ante Él puedes ser libre. No sentir una emoción de libertad, sino vivir en una correcta libertad, sin egocentrismo, sin rencores, sin falta de perdón, sin venganza. Y Jesucristo dijo eso. Y conoceréis, ¿no?, al Hijo, y el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es eso lo que permite también que uno quiera y ame a otras personas, a pesar de él, ¿no? Por último, creo que Jesucristo es prácticamente la solución a muchas de las cosas que el hombre aspira en este mundo, sus anhelos, la búsqueda del significado de sí mismo, el propósito de la vida y la relación con otras personas. Y claro, el Señor está trabajando en eso, no digo que me ha completado,
está en ese trayecto conmigo. Juntamente con ustedes camino yo. Él se encarga de satisfacer todas nuestras aspiraciones, sea trabajo, metas, anhelos, y todo eso lo alinea para su gloria. Él trae la búsqueda plena de la trascendencia de Dios, es decir, Él te hace conocer lo que no puede ser conocido. No puedes llegar a Dios con filosofías, no puedes llegar a Dios con un conocimiento científico. Solamente llegas a conocer a ese Dios trascendente, grande, infinito, alejado, diferente del mundo, a través de la fe en Cristo. Y siguiendo y tomando su yugo, podemos experimentar que las cargas son livianas, que las cargas no son pesadas como lo muestra la religión. La religión te carga de obligaciones, de compromisos, que tú solamente tienes que llevar y cumplir con tus meras fuerzas, y cuando te derrumbaste, ya no te puedes levantar. Abandonas. Pero Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como conclusión, la iglesia de Antioquía es un gran ejemplo de cómo una iglesia tiene que crecer junto con sus miembros. Podemos ver el valor de compartir el Evangelio, podemos ver cómo se enseñó y se cimentó la sana doctrina, cómo es que mostraron esa generosidad apoyando a los hermanos que lo necesitaban, y sobre todo, cómo compartían como una iglesia local, misionera, a anunciar al mundo que no hay motivos para no ser cristiano. Acompáñenme a orar. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por tu obra, porque a través de otros llevaste el Evangelio a nosotros. De personas que no esperábamos, de personas que oraban por nosotros, y que si hoy día estamos aquí es para seguir avanzando, Señor, seguir tus pisadas. No seguimos doctrina de hombres, seguimos la doctrina del Evangelio, de los apóstoles. Oramos, Señor, para poder entregar siempre nuestra vida. Queremos servirte y te pedimos perdón por no hacerlo como deberíamos hacer. Henos aquí, Señor. Despierta un corazón comprometido, un corazón pasional por tu obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.